Bueno, hola a todos, hola profe. A Silvia y a mí nos tocó hablar del Milagro Secreto, que como todos saben es un cuento creado por Jorge Luis Borges. Eh, yo voy a hablar un poco más de quién fue Borges y después voy a hablar un poco más del cuento, del resumen, y Ciro va a hablar más de lo que es el simbolismo, los temas que toca el cuento y el personaje que está en la obra. Borges nació en 1899 en Buenos Aires y murió en Ginebra, Suiza, en 1986. Él hizo un gran aporte a lo que es la literatura filosófica y del género fantástico, ¿no? Y según muchos críticos es el primero en lo que es lo que es el realismo mágico en lo que va de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Bueno, eh, sus estructuras narrativas alternaban el espacio y el tiempo. Siempre alternaba, ¿no? Y esto tendía a generar nuevos mundos, digamos, imaginarios, fantásticos, ¿no? Y esto tenía contenido simbólico como el reflejo, las inversiones y el paralelismo. Pero eso va a hablar más mi compañero, ¿no? Eh, bueno, sus temas comunes generalmente eran los sueños, los laberintos, la filosofía, más que nada lo fantástico, ¿no? También. Pero para nada, y eso, digamos, lo que queda claro es que a él nada le gustaba el realismo y la literatura. Bueno, ahora voy a hablar un poco más de lo que es el cuento, voy a hablar básicamente de lo que es el resumen vamos a dar un resumen del cuento. El cuento es publicado en 1943 por Borges, ¿no? Eh, bueno, ¿qué es el cuento? Digamos, es su resumen. Jaromir Ladik, que va a ser nuestro protagonista, va a ser nuestro, básicamente, entre comillas, único personaje en este cuento, es un escritor judío nacido en Praga, en República Checa, más bien Checoslovaquia en esa época, estamos hablando más o menos de 1935, 32, 16, por esa época. Es apresado por el Gestapo durante la invasión alemana a Checoslovaquia. Eh, Su fusilamiento, que es por los cargos de difamación y propagación por los cargos de difamación y propagación del nacionalismo judío, que es todo lo contrario a lo que vendría a ser el pensamiento y el partido de Hitler, ¿no? Como el nazismo, el fascismo, ¿no? Y su fusilamiento está programado para dentro de 10 días. Y Ladik no tiene miedo por la muerte, sino tiene más miedo por cómo va a ser llevado a cabo esto. O sea, tiene más miedo por el fusilamiento que por la muerte. Bueno, transcurren los días y él va pensando más y más en lo que, digamos, va a ser su fusilamiento. Y también va pensando, digamos, ¿no?, en lo que hizo y lo que no hizo, ¿no? Digamos, se arrepiente de algunas cosas y se arrepiente de no hacer algunas cosas, ¿no? Y entre eso que se arrepiente es no haber podido terminar su obra teatral nombrada con el nombre de Los Enemigos, ¿no? Y que sabía hasta dónde había llegado y bueno, que él quería terminarla, ¿no? Los días pasan y él no llega a terminar su obra, porque solo eran 10 días y no llegaba. Y entonces la noche anterior a su fusilamiento, él le pide a Dios que le conceda un último deseo, que era terminar su obra teatral, ¿no? Y Dios, y él se va a dormir y él sueña con una biblioteca enorme. Y con un Dios sin rostro que le dice que él tenía que confiar y que le iba a conceder su deseo, de que iba a poder terminar por fin su obra. Ladik despierta y es llevado hasta el patio de fusilamiento, lo colocan, digamos, contra la pared y antes de que la bala toque su cuerpo, ve que el tiempo se para, ve que como que todo se para, o sea, la bala se para enfrente de él y todos, digamos, el tiempo se para menos para él. Y que, digamos, él se da cuenta que Dios le concedió su deseo de poder terminar
la obra. Y lo que hace por un año entero es, frente a los soldados y frente a la bala, es terminar su obra de teatro, que claro, como dije, después de un año la termina. Y bueno, cuando la termina, él escucha un grito muy fuerte, que bueno, significaba que él murió, que él se dio cuenta que murió, y bueno, el 29 de marzo a las 9:02 de la mañana murió, por fin. Por fin no, murió al fin, ¿no? Bueno, eso. En la historia, el único personaje principal que aparece es Slavic. Aunque se mencionen a otros nombres durante la historia, realmente son solo eso y carecen de una importancia real para la historia. Se puede hablar también de Dios, pero narrativamente él funciona más como un elemento y no entra tanto en las características de los personajes, ya que es uno incluso de los temas de la historia. Hablando de Ladik, se puede hablar que es un escritor, es apresado cuando el Tercer Reich invade Checoslovaquia por ser judío y por los libros que escribe, que lo incriminan por esto. Curioso sobre él, la historia menciona cómo no le tiene miedo a su ejecución en sí. O sea, sí, le tiene miedo a la ejecución, no a la muerte que conlleva que el que sea ejecutado. Tiene miedo la forma de la ejecución, que es un fusilamiento. Él está condenado. El narrador es en tercera persona testigo, se conocen los sentimientos de Ladik. Y el tiempo de espacio, como ya estuvo mencionado, es en Checoslovaquia durante el Tercer Reich. La siguiente diapositiva se habla sobre el análisis de la historia y los temas. Lo más importante vendría siendo el tiempo, con lo que se juega mucho en la historia. Jorge utiliza este elemento de varias formas. Ya la historia, cuando empieza, tiene una cita del libro sagrado de la religión islámica, y luego Dios lo hizo morir durante 100 años. Esto es interpretable como incluso un resumen de toda la historia, muy corto, ya que Ladik está, no por 100 años, pero por bastante tiempo, esperando la muerte y no realmente viviendo, es para terminar su objetivo. Pero 100 años y uno, cuando el tiempo esté detenido, ahí está el juego que hace Borges, porque está muy puesta la diferenciación del tiempo físico, humano, con el tiempo divino. Cuando se menciona también el juego de ajedrez, muy simbólico, se habla que estaban las reglas olvidadas, llevaba tiempo infinito, y esto se aplica también a la obra de Ladik. De esta forma se diferencia mucho el tiempo real, el tiempo humano, del tiempo divino, que es más descrito como confuso, sin reglas. Esto lo controla Dios y para el humano realmente no es comprensible. Por eso es capaz de pasar esto que pasa en la historia, y nadie lo puede saber, nadie lo va a saber nunca realmente, solo el Ladik, que muere al siguiente momento. También la historia tiene un gran peso de religión, y dato curioso, a Dios se lo representa sin un rostro, sin una figura física, que es como la religión lo exige, como ortodoxamente está puesto para que sea.